Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Aumento mundial del consumo de electricidad. Donald Trump endurece las sanciones contra el petróleo venezolano. Devastador terremoto en Myanmar y Tailandia. Cierre en falso del acuerdo de alto el fuego temporal en Ucrania. Formación de un nuevo gobierno en Siria. Eurobonos para la escasez de liquidez en Angola. Washington aprueba un arancel al sector del automóvil. Comenzamos este repaso fijándonos en el aumento del consumo de electricidad a nivel mundial. La demanda se incrementó en casi 1.100 teravatios hora en 2024, el doble respecto al incremento medio registrado en la última década. Según el informe publicado esta semana por la Agencia Internacional de la Energía, el aumento se sustentó en el auge de la industria de los centros de datos, la progresiva electrificación de la economía mundial y el mayor uso de sistemas de refrigeración, como consecuencia de las elevadas temperaturas. Respecto a las fuentes de energía, el consumo de gas natural se incrementó un 2,7%. En el caso del petróleo, la variación fue más discreta, en torno al 0,8%. Asimismo, entraron en funcionamiento más de 7 gigavatios de energía nuclear, una de las cifras más altas de los últimos 30 años. Por su parte, se instalaron cerca de 700 gigavatios de energías renovables, en su mayoría fotovoltaica, una cifra que prácticamente duplica los valores de hace tan solo 2 años. De acuerdo a los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, las renovables aportaron el año pasado un tercio de la generación de electricidad. En algunos países, como Dinamarca, Noruega o Nueva Zelanda, las tecnologías verdes representaron más del 80% de la producción. Por último, la agencia destaca el progresivo desacoplamiento entre el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y el dinamismo de la economía. En concreto, el pasado año, el ritmo de crecimiento de las emisiones, del 0,8%, se situó muy por debajo de la variación del PIB mundial, del 3%, lo que pone de manifiesto la paulatina transformación de la economía hacia un modelo menos intensivo en combustibles fósiles. También novedades en el sector energético para Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado una vuelta más de tuerca a su política hacia el gobierno de Nicolás Maduro con una serie de medidas centradas en el sector petrolero. A partir del 2 de abril se aplicará un arancel del 25% a todos los productos importados desde países que compren petróleo o gas a Venezuela. Esta medida afectará directamente a naciones como China, España y Singapur, principales compradores de crudo venezolano. Trump justificó esta decisión alegando una actitud hostil del gobierno de Maduro hacia Estados Unidos, así como la supuesta complicidad venezolana en el ingreso de bandas criminales al país, en particular el Tren de Aragua, recientemente designado como organización terrorista. En paralelo, la administración Trump ha revocado los permisos que autorizaban a varias petroleras extranjeras y estadounidenses a operar en Venezuela, entre ellas la española Repsol. La intención de Washington parece ser la retirada completa de actores internacionales del sector energético venezolano, buscando asfixiar financieramente al régimen de Maduro. Una de las más afectadas es Chevron, la única empresa estadounidense que aún mantenía operaciones activas en el país bajo una licencia especial. Aunque el Departamento del Tesoro emitió una prórroga de esa licencia hasta el 27 de mayo, el futuro de sus operaciones sigue siendo incierto. Expertos en sanciones advierten que esta nueva política representa un giro importante respecto al modelo tradicional estadounidense, que se ha centrado históricamente en sancionar a personas, empresas o instituciones específicas ligadas al gobierno venezolano. En cambio, las nuevas medidas buscan castigar a países enteros por comerciar con Venezuela, lo cual podría generar choques diplomáticos y legales. Y malas noticias llegan desde Asia. Myanmar, asolado por 4 años de guerra civil, se ha visto también azotado el pasado 28 de marzo por un devastador terremoto de 7,7 en la escala de Richter, que ha acabado con la vida de al menos 1.600 personas y destruido miles de hogares. El seísmo afectaba también, aunque en menor medida, a la vecina Tailandia, donde perdieron la vida al menos 17 personas. Las operaciones de rescate continúan todavía, pero el sangriento conflicto desencadenado por el golpe militar de 2021 ha supuesto que Myanmar se enfrente a esta crisis con un estado deplorable de las infraestructuras, del sistema sanitario y también de la red eléctrica. La ONU y las agencias de ayuda han advertido de que el país se enfrentaba ya a una grave crisis humanitaria antes del terremoto y ahora necesitan urgentemente más ayuda. Calculan que unas 19,9 millones de personas necesitaban ya ayuda humanitaria antes del terremoto, así lo declaraba el coordinador humanitario de la Organización de Naciones Unidas en Myanmar, Marco Luigi Corsi. La junta, dirigida por el general Min Aung Hlaing, ha perdido el control de amplias zonas de Myanmar a lo largo del conflicto, aunque sigue al mando
mando de las principales ciudades, incluida la capital Mandalay, la más cercana al epicentro del terremoto y la más afectada. Como muestra la gravedad de la catástrofe y quizá como admisión tácita de la incapacidad del Estado para responder, Mina Online hizo el viernes un inusual llamamiento a la ayuda exterior que contrasta con el aislamiento internacional de la Junta Militar. Con todo, 2 días después del terremoto del viernes, el ejército lanzaba varios ataques aéreos con aviones militares y drones en el estado de Karen, sede central del principal grupo rebelde. La acción ha sido duramente criticada por organizaciones humanitarias. Y seguimos muy pendientes de la guerra de Ucrania. Las negociaciones para el alto el fuego entre Rusia y Ucrania continúan en una situación tensa y marcada por la desconfianza y las interpretaciones divergentes. Entre los días 23 y 25 de marzo, Arabia Saudí ha acogido las conversaciones que Estados Unidos ha mantenido por separado con los representantes de ambos países para negociar una moratoria temporal de los ataques de largo alcance contra las infraestructuras energéticas, así como un alto el fuego en el Mar Negro. Sin embargo, las diferencias en cuanto a la interpretación de los acuerdos quedaron patentes de inmediato en las propias declaraciones que las partes realizaron tras las conversaciones. Según Washington, ambas partes habían acordado cesar las hostilidades en el mar y en la infraestructura energética. Ahora bien, Moscú condicionó su participación a que se suavizaran las sanciones occidentales, en particular a la reconexión de los bancos agrícolas rusos al sistema internacional de comunicaciones financieras, el SWIFT. Ucrania, por su parte, negó la vinculación entre el alto el fuego y las sanciones e insistió en que los acuerdos eran efectivos de inmediato. Ucrania y la Unión Europea insisten en el mantenimiento de las sanciones hasta la retirada completa de las fuerzas rusas. No parece que las negociaciones puedan ponerse en práctica de forma efectiva sin que Washington esté dispuesto a ofrecer un alivio de las sanciones antes de cualquier alto el fuego y de que la Unión esté dispuesta a secundarlo. El presidente estadounidense Donald Trump ha expresado públicamente su frustración con Vladimir Putin por demorar las conversaciones. A mediados de marzo, Rusia rechazó una propuesta de alto el fuego de 30 días a la que Ucrania había aceptado y ha amenazado con imponer aranceles secundarios a los compradores de petróleo ruso si no avanza en las negociaciones. Y todo ello con los minerales en juego. La administración Trump ha presentado a Kiev un nuevo acuerdo sobre estos minerales que constituye un paso más en los planes de Washington por vincular el futuro económico de Ucrania a los intereses estadounidenses. La nueva propuesta reemplazaría el acuerdo marco sobre el desarrollo conjunto de los recursos minerales de Ucrania, anunciado el pasado mes de febrero, según el cual se habría establecido un fondo al que Ucrania aportaría el 50% de las futuras ganancias de los recursos minerales y que no llegó a firmarse. Según el nuevo texto, Estados Unidos obtendría un control generalizado sobre la riqueza mineral y las infraestructuras energéticas de Ucrania sin ofrecer a cambio garantías de seguridad vinculantes una vez que la guerra con Rusia haya terminado. Según la Casa Blanca, las garantías de seguridad están implícitas en cualquier acuerdo de minerales, puesto que la inversión estadounidense en Ucrania disuadiría a Rusia de atacar de nuevo. En segundo lugar, plantea el establecimiento de un fondo de inversión conjunto con una junta de supervisión de 5 miembros, 3 de ellos designados por Washington, lo que en la práctica le daría poder de veto a Estados Unidos. En tercer lugar, la ayuda militar estadounidense proporcionada en el pasado se considera una contribución financiera al nuevo acuerdo y se prevé que los ingresos del petróleo, el gas y los minerales se compartan, si bien esto ocurrirá únicamente después de que Ucrania haya reembolsado el dinero ya entregado con una tasa de interés del 4%. A pesar de las presiones, es muy improbable que Ucrania acepte un acuerdo en semejantes términos, ya que sin garantías de seguridad, Kiev estaría entregando el control de sus recursos a Estados Unidos a cambio de una paz incierta. También pendientes, por cierto, esta semana de la formación de un nuevo gobierno en Siria. El presidente interino, Ahmed al-Shara, anunció el 29 de marzo la formación del gobierno de transición. Como se esperaba, las principales carteras ministeriales serán gestionadas por hombres de confianza del presidente. Entre otros, Asad al-Shaibani estará al frente del Ministerio de Exteriores y el general Murhaf Abu Qasra dirigirá el de Defensa. Destaca asimismo la participación en el gobierno de representantes de minorías religiosas. Las carteras de Agricultura, Educación y Transporte serán competencia de representantes de las comunidades drusas, kurdas y alauitas, respectivamente. El nuevo ejecutivo administrará el país hasta la celebración de elecciones dentro de 5 años. Una de las prioridades será reforzar el sistema energético para poder asegurar el suministro de electricidad, algo fundamental para seguir avanzando en la reconstrucción del país. En el discurso oficial, al-Shara destacó la disposición del gobierno de colaborar con inversores privados extranjeros en el desarrollo de infraestructuras y sectores considerados estratégicos. Para ello, enfatizó la voluntad del Ejecutivo de estrechar las relaciones tanto con los países de la región como con las economías occidentales. Comenzamos, dijo,
dijo, nuestro viaje en una etapa difícil, pero tenemos la voluntad y la determinación para superar todos los desafíos. Juntos, repite, el gobierno y pueblo construirán una nación fuerte y próspera, aseguraba el nuevo presidente. Y mientras tanto, en Angola, el gobierno tiene previsto emitir eurobonos para aliviar las limitaciones de liquidez que enfrenta. Aunque los ratos de deuda han mejorado en los últimos años, la gestión de la misma se complica por la fuerte dependencia del petróleo. Más del 90% de los ingresos de exportación provienen del oro negro, lo que expone a la cotización de la moneda local y la estabilidad fiscal a las fluctuaciones del mercado petrolero. Cuando los precios del petróleo caen, los ingresos por exportaciones disminuyen y el kwanza angoleño se deprecia. Para mitigar estos riesgos y continuar con los esfuerzos de consolidación fiscal, el Ministerio de Finanzas busca aumentar el peso del endeudamiento doméstico. No obstante, esto no será suficiente para cumplir sus objetivos de financiación, por lo que la administración de João Lourenço planea regresar a los mercados internacionales mediante la emisión de bonos por valor de 1.500 millones de dólares. Aunque todavía se desconoce la fecha en la que se producirá, esta nueva emisión ayudará al gobierno a saldar un pago pendiente de 864 millones de un eurobono previo que vence en noviembre. Las condiciones del mercado internacional siguen siendo exigentes, con los rendimientos de los bonos africanos aún en territorio de 2 dígitos. Y finalizamos con un nuevo capítulo en la agresiva política comercial adoptada por la administración de Donald Trump. El 26 de marzo, Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 25% a los automóviles importados, así como a determinados componentes, como motores, transmisiones y sistemas eléctricos, con el objetivo todo ello de impulsar la producción local. El arancel a los vehículos entrará en vigor el 3 de abril, mientras que el de los componentes comenzará a aplicarse un mes después. Washington ha establecido 2 exenciones para los vehículos importados de Canadá y México. No se aplicará al contenido estadounidense ni a las piezas que cumplan con el Tratado de Libre Comercio. En cualquier caso, esta medida supone un severo revés para México. Las exportaciones de vehículos a Estados Unidos, alrededor de 3 millones de unidades al año, representan cerca del 4% de su PIB. También constituye un importante desafío para la Unión Europea, especialmente para Alemania, cuyas ventas de automóviles al país norteamericano ascienden a 25.000 millones de dólares. Algunos estudios publicados en los últimos días han cuestionado la efectividad de estas medidas. Apuntan que el impacto real sobre la producción norteamericana podría ser muy limitado. Por un lado, por la inelasticidad de la demanda de buena parte de los coches importados de Reino Unido y Alemania, en muchos casos vehículos de alta gama difícilmente sustituibles, y por otro lado, por la considerable ventaja competitiva en costes de algunos países como México, donde los salarios representan una 10ª parte del promedio de Estados Unidos. Asimismo, no se puede descartar la posibilidad de que las divisas de las economías más expuestas, como Canadá y México, se deprecien en los próximos meses, algo que de materializarse mitigaría el efecto de los aranceles. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.